Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga mucho más. Le bendiga a usted que está allí conectado con nosotros. El Señor le bendiga mucho más. Y vamos en este día a leer la Escritura. Vamos a estar ubicados en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, verso 29. Mateo, capítulo 15, verso 29. Qué bueno es el Señor. Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Vamos a leer la Escritura, la palabra de Dios. En Mateo capítulo 15, verso 29 leemos la palabra en el nombre de Jesús. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba diciendo, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Amén. Vamos a orar en esta hora. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias te damos, Dios, porque tú eres Dios fiel, Dios bueno. Señor, gracias porque tu palabra es viva y es real. En esta hora te invitamos, Espíritu Santo, sea usted moviéndose de una manera poderosa. Usted, Señor, sabe cuál es nuestra necesidad y conforme a ella, Dios, sea usted obrando en nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque es la presencia del Espíritu Santo en este lugar, y donde está tu presencia, Señor, hay libertad. Las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Señor, hoy reprendemos toda obra de maldad de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo creemos que es usted quien levanta bandera de victoria a nuestro favor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Evangelio en el cual estamos haciendo lectura en Mateo nos habla con respecto a algo muy tremendo, y es que Jesús traía sanidad a todos, a muchas personas. Todos los que iban a Jesús recibían sanidad. Entonces miramos que Jesús nos está hablando también la palabra. Jesús, lleno del Espíritu Santo, inicia su ministerio. Es un punto importante en el cual nos podemos centrar en esta hora, y es que el ministerio, cuando Jesús, su ministerio es dado a conocer de manera pública, la Escritura también nos relata que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, hubo una señal en el cielo. Dice que los cielos se abrieron, dice la Escritura que se escuchó una gran voz, el Padre testificando acerca de su Hijo, y dice también la palabra que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como en forma de paloma, y el mismo Espíritu lleva a Jesús hasta el desierto, el Espíritu Santo. Y dice también la Escritura que allí era tentado por Satanás por 40 días, pero cuando hubo acabado todo tipo de tentación, él le dejó por un tiempo, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, empieza a anunciar el reino de los cielos. Amén. Entonces podemos mirar que la palabra está hablando que Jesús pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y encontramos también en los evangelios que la palabra nos habla de un lugar en particular. Nos habla de la ciudad de Capernaum. Era una ciudad que todos conocemos, era un puerto marítimo, era un lugar estratégico. Algunos dicen que Capernaum era como un cruce de caminos en el cual muchos llegaban a ese lugar por diferentes motivos. Por comercio, por una u otra forma llegaban ahí a ese lugar. Y lo que acontecía en Capernaum
se escuchaba o se daba a conocer en otros lugares. Entonces podemos mirar que este lugar fue de mucha importancia para el ministerio de Jesús, a tal punto que dice la palabra que la fama del Señor Jesús empieza a difundirse por todos esos lugares. No solamente Jesús era conocido en Capernaum, sino en diferentes lugares, aún lejos, en otras ciudades, era conocido el nombre de Jesús. Su fama se difundía de una manera tremenda y su nombre, algunos en los evangelios podemos encontrar que su nombre se había hecho notorio. El nombre de Jesús no pasaba desapercibido. Cuando las personas escuchaban que Jesús estaba en ese lugar, ellos corrían y se movían porque señales acompañaban a Jesús, porque Jesús predicaba ciertamente en diferentes lugares, sanaba a los enfermos y Jesús predicaba con palabra de autoridad. En Jesús había una palabra diferente. En Jesús muchos decían que nunca tal hombre había hablado así. Entonces Jesús respaldaba su palabra con hechos, con señales que demostraban que realmente Él era el Hijo de Dios. Entonces podemos mirar que Jesús, en ese momento en el cual está hablando Mateo, el escritor, vemos que Jesús estaba allí y vino, dice la palabra, junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Dice el versículo 30, y se le acercó mucha gente que traía consigo ¿a quién? Cojos, ciegos, mudos, mancos, y también dice, y otros muchos enfermos. Y es que si nos ponemos a mirar, hay muchos tipos de enfermedades, muchas patologías, pero dice la palabra que todos los que estaban allí, aunque eran muchos los enfermos, dice la palabra que los pusieron como a los pies de Jesús y los sanó. Qué tremendo en esta hora. Y es que mirar que donde quiera que Jesús entraba, en las aldeas, en los pueblos, Jesús iba por los campos y ponían en las calles a los enfermos y ellos le rogaban para que por lo menos les dejara siquiera tocar el borde de su manto. Relata Marcos en el capítulo 6, verso 56. Y cuando les tocaban a Jesús los enfermos, todos los que le tocaban quedaban sanados. ¿Y sabe por qué? Porque poder salía de él para sanar a los enfermos. Y ese mismo poder, el poder de Jesús, está aquí en estos tiempos, se hace real. Porque Jesús es el mismo, Él sigue obrando. Y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Y así sea la enfermedad, la dolencia que usted o yo podamos tener, podemos recibir sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Entonces la palabra nos habla que comenzaron a traer de todas partes, en lechos, en camas, a donde quiera que oían que estaba Jesús, allí llevaban a los enfermos. Y Jesús sanó a muchos de diferentes enfermedades. Entonces vemos que la palabra da un listado que sanó a los cojos, a los ciegos, a los mudos, a los mancos y a otros muchos enfermos. Jesús limpió leprosos, sanó sordomudos, paralíticos. Entonces Jesús se manifestaba, mostraba su poder, dando libertad aún, porque Él echó fuera muchos demonios. Y ese mismo Jesús sigue obrando en estos tiempos, porque sabe, la palabra también nos habla en Marcos, para que se cumpliese, dice en Mateo capítulo 8, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, fue Él mismo quien tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, y por sus heridas, por las heridas de Jesús, usted y yo recibimos sanidad. Usted y yo podemos orar y creer esta palabra, que fue Él quien llevó las enfermedades. Fue Jesús quien tomó nuestras dolencias. Fue Él, y por las heridas de Jesús, usted y yo recibimos sanidad.
Y si podemos creer esta palabra en este día, nosotros podemos creer por ese milagro en nuestro familiar, en nosotros mismos. Podemos creer que Jesús puede sanar, porque todos los que tocaban a Jesús, todos los que se acercaban a Jesús, quedaban como completamente sanos. Jesús traía sanidad y Jesús sigue trayendo sanidad. Y Jesús no solamente quiere traer sanidad física, Jesús también quiere traer sanidad espiritual. ¿Cuántos están heridos, quebrantados? Y Jesús se quiere glorificar. Y vemos que en ese tiempo el nombre de Jesús, la fama de Jesús era grande en extremo, y toda la gente de ese momento, ¿sabe?, procuraba tocarle, porque poder salía de Jesús y sanaba a todos. Entonces, tanto usted como yo, usted que está allí conectado, podemos venir a Jesús. Nada nos impide acercarnos a Jesús. Podemos venir a Jesús, así como las multitudes. Cuando las multitudes escuchaban que Jesús llegaba a un lugar, las multitudes corrían para que sus seres queridos, para que ellos mismos pudieran obtener sanidad. Entonces podemos mirar que así como las multitudes iban en búsqueda de una sanidad, iban en búsqueda de un milagro, de una liberación, de perdón de pecados, nosotros hoy podemos correr a Jesús. Así que ¿cuántos estamos dispuestos a correr a Jesús por salvación, por vida eterna? El apóstol Pedro llegó a expresar: Señor, ¿dónde vamos a ir sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y el Señor Jesús tiene palabras de vida eterna. Y podemos venir a Él. La palabra nos habla también que Jesús da una promesa hermosa y nos dice: todos los que están trabajados, cualquiera sea el motivo, la situación, porque muchas veces nos hemos sentido así, los que estamos trabajados, todos los que hemos sentido carga de cualquier índole por la enfermedad, por la dificultad, por la opresión, por el pecado mismo, porque el pecado nos carga muchas veces. Podemos venir a Él y Él nos hará descansar. Es la promesa del Señor también para nosotros. Podemos venir a Él. Dice Jesús: vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay descanso en los pies de Jesús. Podemos venir a Jesús y encontrar respuesta en Él. La palabra nos habla de un hombre que fue llevado por 4 personas a los pies de Jesús, porque este hombre estaba paralítico. Su condición le impedía moverse con libertad. Y la palabra nos habla que este hombre que fue llevado por 4 personas, las personas no les fue fácil, no pudieron entrar por la puerta en la casa donde se encontraba Jesús. A causa de la multitud, la puerta estaba a reventar, estaba muy llena. Entonces estas 4 personas que cargaban a este hombre que tenía una necesidad, la palabra habla que ellos hacen una abertura en el techo y Jesús se sorprende de la fe de estas 4 personas. Y podemos mirar que este hombre, la palabra habla que cuando Jesús lo vio, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y miramos ciertamente que a veces vemos en el otro que necesita algo, que necesita una sanidad, pero Jesús muchas veces ve más allá. Jesús nos conoce a profundidad. Y cuando Jesús ve un paralítico, a este paralítico, que Marcos también habla de él, vemos que la palabra nos dice que lo primero que dice Jesús no es hijo, recibe sanidad, levántate de tu lecho. No, lo que hace Jesús es decirle: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque lo primero que hace Jesús cuando vamos a sus pies es restaurarnos. Lo primero que hizo Jesús con este hombre que estaba en esa condición fue restaurar su vida espiritual. Él estaba en una situación a causa de su pecado que le impedía acercarse al Señor. Y lo primero que hace Jesús es reconciliarlo con el Padre. Y así también Dios nos reconcilia, nos restaura. Porque más allá de una sanidad física,
El Señor quiere glorificarse con una sanidad espiritual. El Señor quiere glorificarse y manifestarse con el gran milagro de la salvación y la vida eterna. Porque muchas cosas podemos usted y yo desear en este mundo y todas son pasajeras, pero la palabra nos habla que Dios nos da algo precioso por medio de Jesús y es la salvación, la vida eterna, porque de esta manera el Señor manifiesta su amor. Por eso dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, al ser humano, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que lo más importante para el Señor, por lo cual envió a su Hijo, es para darnos vida eterna. La vida abundante está en Jesús. Nosotros cuando estábamos, dice el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los hermanos de Roma, le dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida. Cuando abundó el pecado, la palabra nos habla también que sobreabundó la gracia del Señor. Y Jesús conoce nuestra necesidad. Y la palabra está diciendo que cuando Jesús llega a ese lugar que está junto al mar de Galilea, sube al monte, se sienta allí y llega mucha gente. Mucha gente traía a sus enfermos. Mucha gente traía a sus familiares, a sus seres queridos, a sus vecinos, a sus amistades. Muchos traían a las personas que estaban enfermas. Y dice la palabra que los colocaban a los pies de Jesús. Y qué importante en este día que usted y yo podamos ser canal de bendición para acercar a otros a Jesús. Podemos convertirnos en esos instrumentos que lleven a otras personas a los pies del Señor. Y muchos procuraban colocar a estas personas a los pies de Jesús. Y Jesús, dice la Escritura, los sanó. No importaba el padecimiento, el año, el tiempo, el Señor se manifestaba con respuesta. Y Jesús sigue haciendo milagros y es la buena noticia en este día. Jesús sigue obrando y cualquiera que viene a los pies de Jesús no se queda sin respuesta. Entonces miramos que el Señor es propicio a nuestra necesidad. No importa la necesidad, Dios, por medio de su Hijo Jesús, puede respondernos. Y no importa la edad, no importa la posición, no importa nuestra condición, Jesús no rechaza a nadie. ¿Sabe? El Señor no rechaza a alguien que se acerca con un corazón contrito y humillado. El Señor no lo desprecia, porque la palabra es clara al decir que Dios al altivo lo mira de lejos, pero sabe, Dios da gracia a los humildes. Dios atiende al humilde. Y qué importante es que ver cómo estas multitudes, cómo estas personas traían a Jesús los enfermos, y Él los sanaba porque sabía que en ellos había una disposición. Y qué importante es que usted y yo nos podamos disponer en este día para recibir aquello por lo cual estamos clamando al Señor. Entonces, nosotros tenemos una oportunidad. El Señor Jesús le dio una oportunidad a estos cojos. El Señor Jesús le dio una nueva oportunidad a los ciegos, a los mudos, a los mancos y a todos los enfermos. Jesús le dio una nueva oportunidad. Y esa oportunidad está abierta para usted y para mí en este tiempo. Jesús le dio una oportunidad de comenzar de nuevo. Entonces nosotros podemos venir al Señor. Nosotros podemos acercarnos a Él, rendirnos a sus pies, y Dios puede obrar ese milagro por el cual usted y yo estamos clamando, porque el Señor no solo ha venido a traer libertad sobre nuestros cuerpos, no solamente quiere dar sanidad física, sino que Jesús quiere también
darnos libertad, libertarnos de la esclavitud del pecado, de la muerte, porque ciertamente hoy podemos hablar y podemos anunciar que la potestad, toda autoridad le fue dada y le fue delegada a Jesús en el cielo y en la tierra. Y podemos clamar en el nombre de Jesús y recibir respuesta, porque en ninguno hay otra salvación. Solo en Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual usted y yo podamos ser salvos. Y en este día es un día tan importante para recibir sanidad, para recibir respuesta, para recibir milagros. Podemos venir a Jesús en búsqueda de una respuesta. Podemos venir a Jesús, cualquiera sea nuestro problema, y recibir la respuesta del Señor. ¿Sabe? La palabra nos está diciendo, de manera que la multitud, verso 31, se maravillaba. Las personas que estaban ahí viendo, ellos quedaban atónitos mirando cómo los mudos podían hablar, cómo los mancos recibían sanidad, cómo los cojos podían andar y cómo los ciegos podían ver. Entonces miramos que dice la palabra, y glorificaban al Dios de Israel. Y Dios quiere glorificarse en medio de nuestras vidas. Lo que nos acontece muchas veces es para la gloria del Señor, para Dios manifestar de su poder, manifestar su gloria. Cuando usted y yo nos abandonamos en las manos del Señor, Dios quiere glorificarse. Dios quiere glorificarse en esa necesidad. Dios quiere glorificarse en medio de su casa, de mi familia. Dios se quiere glorificar. Las multitudes se maravillaban viendo cómo Dios obraba, y Dios quiere hacer esa obra en usted y en mí. Dios quiere hacer esa obra y Dios quiere que muchos testifiquen y glorifiquen el nombre del Señor. El nombre del Señor era glorificado en ese momento y el Señor quiere seguir obrando. El Señor Jesús quiere seguir glorificándose. Allí en casa usted puede creer por ese milagro. Nosotros hoy podemos creer por esa respuesta. Si usted está pasando un momento de dificultad, podemos venir a Jesús. Podemos acercarnos a los pies del Señor y podemos hacerlo con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Y es necesario acercarnos al Señor creyendo por esa sanidad, creyendo por ese milagro. Así que en este día yo quiero invitarle, vamos a estar en pie, vamos a orar, y en casa, si usted tiene una petición, vamos a estar orando. Usted puede anotar su petición y la iglesia está orando porque creemos por un milagro. Creemos que Jesús sigue obrando milagros en medio de estos tiempos, y así como Jesús sanó a muchos en ese lugar, ese milagro hoy también nos alcanza a nosotros. Hoy podemos recibir ese milagro, esa respuesta en el nombre de Jesús. Podemos creer por esa restauración en nuestros hogares. Podemos creer que es Dios quien se glorifica allí en las clínicas, en las UCI. Dios se puede glorificar porque el nombre del Señor era glorificado por medio de Jesús cuando hacía todas estas señales. Y hoy creemos, Señor, y quiero invitarle, vamos a orar. Señor Jesús, tú conoces mi condición. Dígale, Señor, tú me conoces. Tú sabes todo de mí. Nada te está encubierto. Señor, tú conoces mi andar y mi reposo. Señor, tú sabes mi condición. Las veces en las cuales no tengo fuerza, me siento débil. Señor, fortaléceme. Puede decirle en esta hora, cualquiera sea lo que usted está pidiendo, pida con nombre propio en esta hora. Señor, ayúdame en este problema. Señor, trae respuesta a esto que estoy pidiendo, y Dios lo quiere hacer
Dios se quiere mover, y así como mucha gente corría a los pies de Jesús en búsqueda de una respuesta, Señor, yo hoy creo que hay respuesta para mi necesidad. Señor, yo hoy creo que tú me visitas con milagros en esta hora. Señor, yo hoy creo que tú traes perdón. Señor, yo hoy creo que tú restauras mi vida. Señor, tú rompes cadenas de impiedad en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, gracias por cada persona que está allí conectada. Padre, las cadenas de impiedad, Señor, se quebrantan en el nombre de Jesús. Señor Jesús, y hoy creemos tu palabra que dice que en ti había poder para sanar. Y hoy creemos que en ti, Jesús, hay poder para sanar, para libertar, para romper cadenas. Señor, glorifícate en cada familia, en los hijos, Señor. Glorifícate, Señor, aquello que se ha salido de nuestras manos, Señor. Sea usted interviniendo, porque era necesaria la intervención tuya sobre estos mudos, los mancos, los ciegos, los cojos. Solo tú podías obrar. Y hoy te decimos, Señor Jesús, solo tú puedes obrar. Ayúdame, Señor, en medio de mi necesidad. Porque tú hoy me has dicho, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor, gracias. Oramos por las personas que están en los hospitales. Oramos por las familias, Dios, en el nombre de Jesús. Clamamos por un milagro en esta hora, Señor. En medio de las familias, aquel que está necesitando un empleo. Clamamos también, Dios mío, para que usted se glorifique. Dios, ponga su gracia en cada hoja de vida, Señor. Dios mío, abre esas puertas de bendición en el nombre de Jesús. Gracias. Oramos, Señor, para que usted levante a los hijos. Señor, se glorifique en medio de los hogares. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda obra de brujería, Señor. Padre, yo creo que tú te glorificas con liberación en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios, en esta hora. Gracias te damos, Jesús, porque tú no rechazas a nadie que se acerca a ti con humildad, con toda confianza, con fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.